empezamos. Son las 7. Como es habitual, empezamos con puntualidad. Es la cuarta sesión de este seminario sobre la forma de invertir y de primero ahorrar de forma inteligente para personas que se lo están planteando. En las sesiones anteriores debatimos primero sobre la importancia de la educación financiera. Y llegamos a la conclusión de que es posible que haya educación financiera, es conveniente y además hay razonables elementos de que esa educación financiera se está empezando a producir, incluso algún acercamiento a los negocios. Un acercamiento, digamos, un poco discutible porque yo creo que lo que les enseñas a los chicos en los colegios pues es todavía muy, muy mejorable. Bien, luego estuvimos viendo qué es el ahorro, si se puede ahorrar, cómo ahorrar, y en la tercera sesión estuvimos discutiendo sobre, establecido el principio de cómo ahorrar y alguna serie de recomendaciones, cómo podían ser los primeros pasos para invertir. Si hay algún procedimiento, algún mecanismo, si es bueno hacerlo de forma regular, de forma que esté incorporado digamos, a la planificación personal de cada uno. Ahí se razonó sobre que el ahorro debe ser un componente necesario y que no debe ser el resultado final de la ecuación de tanto me gasto, tanto ingreso, si me queda algo ahorro, sino de que debería estar en lo posible al principio de esa ecuación, de manera que el primer día del mes uno ahorra y ajusta su gasto, no el ahorro, sino el gasto, para que el ahorro sea una pieza fija. Entonces, en la sesión de hoy tratábamos de apuntar en qué invertir, qué productos hay de inversión asequibles. Y yo, el planteamiento que tenía en la sesión de hoy era ir haciendo una especie de rueda con todos vosotros en las cuales podáis plantear a los participantes productos concretos o instrumentos concretos útiles para invertir. Entonces, si os parece, os voy dando la palabra. Vamos a una primera intervención del orden de 3 minutos. Luego hacemos un turno entre vosotros para matizar, ampliar o plantear aclaraciones. Y empiezo con Carlos. Carlos, que te veo ya a mi izquierda en el panel. Pues adelante, Carlos, y luego Andrea. Genial, pues muchas gracias, Fernando. Yo creo que el producto por defecto para mí son los fondos de inversión en España, por lo menos, porque es un producto que permite comprar desde cantidades muy bajas, con unas comisiones que, si elegimos bien el fondo, son pequeñas. Y sobre todo porque lo podemos automatizar y podemos invertir pequeñas cantidades mes a mes, un poco con la idea que planteabas, Fernando, de que la inversión sea recurrente y que cada mes vayamos invirtiendo. Esto sería inviable hacerlo con otros productos como acciones o incluso ETFs, en los que si vamos a invertir cada mes 100 o 200 euros, pues prácticamente cualquier broker, cualquier intermediario financiero te va a cobrar unas comisiones mínimas que van a hacer inviable esta inversión. Por lo tanto, para mí, el producto por defecto son los fondos de inversión, que además te permiten diversificar. Yo no recomiendo mucho que alguien nuevo empiece a invertir en acciones concretas, porque creo que el riesgo de equivocarnos es muy alto, y los fondos vienen a cubrir esta ventaja de la diversificación. Luego, por otro lado, están los planes de pensión, que para determinados perfiles, pues con unos ingresos ya más altos y que quieran tener un ahorro fiscal, pues pueden ser interesantes, aunque es cierto que desde este año ya la aportación que se puede hacer solo es de 2.000 euros, antes se podían aportar 8.000. Como alternativa, aunque habría que hilar muy fino en cuanto al producto que escogemos, están los PIAs o los Unit Linked, pero ya son un poco más complejos y no me quiero extender mucho. Creo que el producto por defecto deben ser los fondos de inversión.
De todas formas, lo que comentabas, Fernando, creo que lo importante no es tanto dónde inviertas, ni siquiera la cantidad, desde mi punto de vista. Lo importante de verdad es que inviertas mes a mes y que construyas ese hábito. Eso es lo que a largo plazo te va a hacer que termines con un capital muy alto si empiezas a invertir joven. Yo, por otro lado, también pues promuevo bastante la inversión en inmobiliario, en pisos, sobre todo en pisos rentables para alquilar y con la ayuda de la deuda buena o el apalancamiento con cabeza. Y por terminar un poco, también creo que la mejor inversión que cualquiera puede hacer en su vida es monetizar su propio conocimiento, ya sea a través de un trabajo o si quieres que sea escalable pues con algún negocio o algún pequeño activo como un libro, un curso, un podcast, un canal de YouTube, etcétera. Muy bien. Andrea, luego te pregunto alguna cosa para concretar. Andrea. Muy bien. Gracias, Fernando, y gracias, Carlos, porque un par de cosas de las que acabas de mencionar me dan paso a temas que quería comentar seguro, ¿no? Para mí, por supuesto, yo voy siempre con el sesgo de la parte de sostenibilidad. Trabajo en un ámbito en el que estamos intentando acercar a cualquier tipo de inversor, más grande, más pequeño, más doméstico, más institucional, que tener en cuenta los criterios que llamamos ASG, los ambientales, sociales y de gobernanza, tenerlos en cuenta en las decisiones de inversión es algo positivo desde el punto de vista de la rentabilidad y desde el punto de vista de una mejor gestión de riesgos. Se entiende que cuanta más información tienes de una inversión, pues bueno, mejores decisiones vas a poder tomar al final del día, ¿no? Respecto de tus preferencias de rentabilidad y de riesgo. Entonces ahí tomo la palabra a Carlos y coincido, la parte de la inversión inmobiliaria es muy atractiva. Ahora mismo se están poniendo a disposición del público, del cliente minorista, las hipotecas verdes, que son hipotecas que tienen un tipo de interés menor, se paga menos por el préstamo porque las casas, por ejemplo, tengan una certificación energética buena. También en el caso de que se quiera emprender y monetizar el conocimiento y las habilidades que tenga cada uno, se puede recibir financiación sostenible también con un tipo de interés más favorable. Y esto aplica para hacer una reforma de eficiencia energética, para comprarse un coche híbrido, para emprender en una empresa que tenga propósito de sostenibilidad. Bueno, esto aplica, ¿no? En la parte de fondos de inversión y planes de pensiones, coincido absolutamente, para mí son los dos productos estrella. Dependiendo del perfil del inversor pequeño, puede ser que más uno u otro, dependiendo de la planificación también de vida. La parte de pensiones, aunque fiscalmente a lo mejor en unos años muy tempranos de la carrera profesional no sea lo más atractivo, sí que, bueno, a los que ya de millennials en adelante, el escenario de pensiones es un poco incierto y tener un plan de pensiones individual que complemente al de la empresa o al público es muy interesante. También los hay con criterios de sostenibilidad. Y en la parte de los fondos de inversión, yo sí que para mí son el producto estrella, pero entiendo que España tiene un tipo de inversor o un sistema financiero muy bancarizado. Y con esto quiero decir que el inversor siempre va al banco a preguntar a su asesor qué hago con estos ahorros, o tienen esa relación más directa el inversor pequeñito. Y ahí, bueno, pues tenemos que ser activistas y pedir, ¿no?, el tipo de productos que queremos, informarnos, porque no es una ciencia oculta, no es una cosa esotérica y está al alcance de todos. Muy bien, Rafael. Rafael, ¿Yo? Sí, sí, yo vengo a hablar del crowdfunding, ¿no? De lo que técnicamente se llama plataformas de financiación participativa. Yo, después de 30 años en multinacionales de consultoría inmobiliaria, me ofrecieron la posibilidad de fundar un crowd que se llama WeCity, que, como el nombre indica, lo que ofrecemos es pues una diversificación de proyectos, ¿no? Nos gusta que cada uno de los partícipes del crowd pues diversifiquen en muchos activos inmobiliarios. En el año 16 se creó la legislación vigente bajo el paraguas de CNMV para la creación de estas plataformas, donde básicamente consiste en la financiación a promotores a través o de préstamos o de equity de inversores. Es muy simple, es muy democrático. Todo el mundo conocemos que el ahorrador español tradicional, la mayoría de su capacidad iba dirigida a la compra de una vivienda, y por fin se genera o se crea en España un
una plataforma, un vehículo donde de una forma ordenada y regida por la administración puedes invertir en participaciones pues de tickets muy, muy pequeños, ¿no? O sea, hay plataformas que están ofreciendo productos desde tickets de 100 euros nada más. Y me pareció genial la idea, me pareció que el proyecto inmobiliario del futuro iba claramente dirigido aquí. Estuve analizando otros países donde la capacidad o el volumen de inversión era más importante, porque aquí estamos con una limitación de cantidades que es una pena para no poder acceder al mercado institucional, pero llegará antes o después. Me refiero en Europa, no solamente en España. Y bueno, pues la plataforma lo que llevamos poco tiempo, pero con mucho éxito, hemos sacado 4 productos y básicamente lo que digo, financiamos, y ese es el trabajo de un crowd, financiar proyectos, ¿no? Inmobiliarios, en mi caso. Francisco Quintana, ING. Bueno, pues, a ver, preguntabas por productos asequibles. Afortunadamente, cada vez hay más productos asequibles, tanto en términos de precio como de facilidad de acceso. Entonces, yo me he cambiado la pregunta yo solo y he decidido que productos que sean útiles para las familias. Así es como nosotros, por ejemplo, aproximamos la decisión de qué productos incorporamos en el banco. Y si miras a la macro, pues miras cómo eran las finanzas de mi padre, clase media española, funcionario. Pues desde los años 60 hasta hace relativamente poco, la familia española usaba 3 instrumentos financieros o 3 inversiones. Era la estrella del baile, que era la vivienda, que siempre ha sido la misma, es el principal destino del ahorro, te la compras y es una inversión emocional, eso no, digamos, no tiene muchas vueltas. Segunda pata, el plan de pensiones público y muy generoso, al que, digamos, contribuyes con tus cotizaciones. Pero eso te da una tranquilidad mental de la que no disponen en el mundo anglosajón, por ejemplo, a la hora de sentir la necesidad de planificar tus finanzas. Tercera pata de la planificación financiera familiar, la cuenta corriente. La cuenta corriente es, pues, dinero de bolsillo, dinero extra. ¿Por qué? Porque vas a jubilarte con tu casa pagada y vas a jubilarte con una pensión generosa. Entonces, si has conseguido más, pues te das una vuelta al mundo. Si has conseguido menos, pues te vas un fin de semana a Benidorm. Pero para lo que te dé. Pero, digamos, no era de donde tiene que comer la familia. Y además se daba la circunstancia que durante 50 años no tienes que planificar nada. No tenías que decir, hostia, yo esto lo quiero para un coche, para una boda de mi hijo, para pagarle la universidad. No. Echas ahí el dinero y tienes una rentabilidad real positiva. ¿Qué significa? Que cuando yo lo saque dentro de 20 años, puedo comprar más con ese dinero que lo que podía comprar cuando lo metí. Porque, sin ser espectaculares, daban más que la inflación, que no es poco, porque la inflación ha sido alta en España. Familia jubilada y feliz. ¿Qué ha pasado en los últimos 20 años? Que de estas 3 patas, 2 están, como dice mi madre, en tererengue, tambaleándose, ¿no? Y estas 2 patas son el plan de pensión, la pensión pública, que toda familia española pues ya tiene el rum. La familia español mediano, que está en medio de la edad, tiene 43 años. Pues ese señor ya lleva por lo menos una década escuchando que para cuando él se jubile no tiene muy claro si va a poder contar con esa pensión pública o no. Y la segunda pata dice, bueno, pues lo complemento con esa tercera pata del esquema anterior, pues no te sirve porque es que esa pata ha dejado de dar rentabilidad. Llevamos una década con rentabilidad al 0%, eso significa que yo meto 100 euros hoy y cuando lo saque dentro de 20 años, si tengo 43 años, 30, cuando me jubile, es equivalente en poder de compra a 70 euros, por ejemplo. Entonces, no es una tercera pata, no es una buena pata en la que apoyarse. ¿Qué productos nos sirven para responder a las mismas necesidades hoy? Pues hoy vas a necesitar, primero, tu casa, por supuesto. Eso no hay todavía nadie que se atreva a decir a los españoles no te compres una casa. Así que no, te compras tu casa. Además tiene la ventaja, como mencionaba Carlos, que es un producto en el que se consigue apalancamiento. Si tú te vas a comprar acciones y tú dices tengo 10 euros, nadie te va a dar otros 80 para que los inviertas en acciones. En cambio, en una casa sí. Eso no es poca ventaja, ¿no? Segunda pata, la cuenta. La cuenta es un elemento fundamental para operacional, pero esa cuenta es hace la mitad de las cosas que hacía antes. Te sirve para pagar el recibo de la luz, pero ya no te sirve para ahorrar. ¿Qué hacemos para compensar los otros 2 patas que están tambaleándose? Pues necesitamos un plan de pensión privado que complemente al público y necesitamos algo que nos dé esa rentabilidad que la cuenta corriente ya no da.
Y eso puede ser el elemento más sencillo, como también mencionaba Carlos, es un fondo de inversión. Entonces, la familia de media española, que antes tiraba con esa cuenta corriente, ese plan de pensión pública y esa casa, ahora necesita un plan de pensión privado y un fondo de inversión, creo. Muy bien. David, que está en BBVA y que se ocupa además de estos temas de educación financiera. Muy bien, gracias Fernando. Ante todo, ¿sabes? No había estado con vosotros ninguna vez, gracias por invitarnos a estar en este foro. Yo voy a coger cositas de las que han dicho tanto Carlos como Andrea y en la parte final Paco, ¿no? De Paco me ha gustado mucho la explicación que ha hecho de cómo el cliente se convierte de ahorrador a inversor, que yo creo que es el gran cambio de los últimos años. Y de Carlos y Andrea, pues que hayan definido el fondo de inversión, que tú has dicho muy bien, Fernando, que yo me dedico a esto precisamente, a los fondos de inversión, como el producto estrella. ¿Por qué es el producto estrella? Para mí, y coincido con Carlos y Andrea, nosotros lo que hemos intentado desde BBVA es conseguir que el cliente se aproxime a nosotros no preguntando qué producto tenemos para él, sino a través de necesidades. O sea, tenemos que conseguir pasar del qué producto tienes a para qué quieres el producto. Y para nosotros esta es la clave. Y hemos conseguido, o hemos creído que, pues que a grosso modo definimos 4 grandes necesidades de todo tipo de clientes, ¿no? Primero, los clientes tienen una necesidad de ahorros ante imprevistos, ¿no? Pues que sería el típico ahorro para el dinero que puedan necesitar los próximos 3, 6 o 12 meses. Y ahí necesitaré sí o sí un producto primero que tenga liquidez para poder disponer en breve y segundo que tenga muy poquita volatilidad, ¿no? Que no tenga riesgo de que cuando lo necesite dentro de 3 meses pues tenga una pérdida importante. Pues ese sería, pues nosotros le llamamos las bolitas, ¿no? La primera bolita de mis necesidades. Tenemos una segunda bolita que nosotros la catalogamos como el ahorro para planes futuros. Y ha salido un ejemplo también, ¿no? Pues nace mi hijo y yo voy a montar una hucha para que cuando tenga 18 años se pueda pagar la universidad, le pueda comprar el coche, el carnet de coche, ¿vale? Pues es ir ahorrando poco a poco para un proyecto futuro. Una tercera necesidad que creemos que la gran mayoría de clientes tienen es la de rentas para complementar, pues ya sea su salario o sea su pensión, ¿no? Y ahí necesitaré un producto pues que cada mes, cada 3 meses o cada 6 meses me vaya pagando una renta para complementar pues, mi salario mensual o mi pensión mensual. Y cuando tengo estas 3 necesidades cubiertas, ahorro ante imprevistos, ahorro para planes futuros y generación de rentas, luego entramos en lo que tradicionalmente es el concepto de inversión, ¿no? Pues es un dinero que lo destino a ver crecer mis ahorros o mi capital a largo plazo. Y ahí ya empezamos a juntar, para mí, las 2 claves de cualquier inversión, que es la diversificación y el horizonte temporal, ¿no? Que también Carlos nos ha hablado un poquito. Nosotros vamos un paso más allá y aquí cojo palabras de Paco. Creemos que una bolita específica es el ahorro para la jubilación, ¿vale? Aunque se podría encuadrar dentro del concepto de ahorro a largo plazo, de ver crecer mis ahorros a largo plazo, creemos que es una decisión tan significativa en la vida de todos que requiere un ahorro específico para esta jubilación. Una vez el cliente nos dice, o nosotros cuando invertimos tenemos claro para qué queremos invertir, luego es cuando debemos encontrar el producto para cubrir esa necesidad, no al revés. No empezar por el producto, sino empezar por la necesidad. ¿Por qué coincido con Carlos que el fondo de inversión es el producto estrella? Porque creemos que un fondo de inversión te sirve para cualquiera de las 5 necesidades. Que hay otros productos que pueden ser buenos productos para una necesidad, pero no para todos. En cambio, en fondos de inversión, pues tengo fondos para mi liquidez, ¿no? Para el ahorro a muy corto plazo, tengo fondos para ir ahorrando pues, de forma creciente para un objetivo concreto, tengo fondos que me generan rentas y tengo fondos que lo que buscan es maximizar la rentabilidad a largo plazo. Para acabar, los planes de pensiones, siendo un vehículo distinto, a mí me permitiréis que luego os diré algún matiz de los dos, de fondos y planes, pero para mí se puede considerar prácticamente igual porque lo que te varía de un fondo a un plan principalmente es la fiscalidad, pero la instrumentalización del producto es la misma, por eso lo englobamos en la misma idea. Y luego ya en la segunda intervención ya detallaré más las ventajas de los fondos. Gracias. Bueno, cerramos con María Merri. María, aunque su actividad está, digamos, en el mundo de las finanzas de más nivel, pero yo creo que tu aproximación nos puede interesar.
Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias por estar hoy aquí. Pues efectivamente, yo creo que voy a traer un punto de vista un poco distinto, recogiendo también muchas frases muy interesantes que he escuchado de los ponentes anteriores. En general hemos escuchado que lo que hay que tener en cuenta a la hora de invertir es lo que se llama un binomio, ¿no? Rentabilidad por un lado y el riesgo. Están intrínsecamente unidos. Yo vengo a traer un trinomio, es una tercera dimensión, junto con la rentabilidad y el riesgo. El tercer componente que cada vez importa más es el impacto social y medioambiental. Y ahí recojo alguna frase que he escuchado, por ejemplo, a Paco, que miran los productos útiles para las familias. Pues en este caso mi punto de vista es que también tienen que ser útiles para la sociedad, desde un punto de vista social o medioambiental, que aúne criterios o propósito que uno tenga, ¿no? Entonces, para ello nace la inversión de impacto, que son unos productos de inversión que tienen esta característica muy particular. Aunan el propósito social o medioambiental junto con la rentabilidad financiera. Por ello, tiene unos objetivos de rentabilidad financiera. Aquí lo que estamos hablando hoy es de los ahorros, ¿no? Hay que protegerlos y hay que hacerlos crecer, pero también conseguir unos objetivos concretos que también sean medibles y que esto sea transparente a nivel social o medioambiental. Si estáis familiarizados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la Agenda 2030, se trata de inversiones que están dirigidas de forma intencionada y específica a contribuir esta consecución. Entonces, estos productos normalmente no están de cualquiera, normalmente estarían al alcance de grandes inversores. Pero existen plataformas en España que se dedican a este tipo de inversiones y que pueden prácticamente invertir cualquiera. Y sería algo muy parecido a lo que ha explicado Rafael, sería crowdfunding o crowdlending, que son dar préstamos, pero social. Pongo dos ejemplos muy concretos en España que pueden ser la Bolsa Social y Mi Crowd. Entonces, para poneros ejemplos que sean tangibles para vosotros, algunas empresas que han pasado por estas plataformas son Aguara, que vende botellas de agua de PET reciclado, con lo cual tiene un impacto medioambiental, y donan sus beneficios para hacer pozos en países en desarrollo, en África, pozos de agua para que todo el mundo pueda acceder a ello y digamos, contribuya a la buena salud en general de personas en desarrollo. O Hemper también, que es una marca de moda sostenible parecida a Coalf, que seguro que conocéis. Entonces, esto sería un punto de vista un poco distinto y que luego un poquito más adelante detallaré ventajas e inconvenientes de participar en este tipo de plataformas. Digamos, en una segunda ronda, dejarme que os trate de aterrizar en un aspecto que habéis rozado o lo habéis dado como implícito, que es rentabilidad. Cuando hablabais, por ejemplo, de... me parece que ha sido Carlos, pero también Rafael lo ha apuntado, de inversión inmobiliaria, o cuando habláis de fondos, ¿cuáles son las expectativas razonables de rentabilidad que debe esperar un inversor razonable, educado, prudente, sensato, etcétera? Si queréis, invertimos un poco el orden y empezamos un poco al revés. Rafael, empezamos por ti. Bueno, en el sector del crowdfunding, como os comentaba antes, el inversor, el ahorrador, puede acceder a él a través de dos vehículos o de dos vías. En el préstamo, que básicamente es un contrato donde se hace un préstamo al promotor para llevar a cabo su proyecto, no tiene por qué ser exclusivamente residencial, puede ser de cualquier tipología, pues hay un tipo fijo que os suele oscilar aproximadamente entre el 8 y el 12-13%. A un plazo aproximado, pues lo que puede tardar pues una promoción desde que se tiene la licencia, que aproximadamente son 15-18 meses. En la parte de equity, tú eres accionista de esa sociedad que promueve o que gestiona ese activo inmobiliario, que como digo puede ser en renta, puede ser de cualquier tipología, y basan los beneficios que se obtengan sobre un plan de negocio acordado previamente entre promotor. Nosotros actuamos muchos para analizar pues, la viabilidad del proyecto, los calendarios, el urbanismo,
y bueno, pues hay operaciones, ya íbamos más a TIR normalmente, y pues nosotros la próxima que vamos a sacar es aproximadamente un 17% en 12 meses, con bastante seguridad porque tiene muy poco profundidad urbanística, ¿no? Pero a medida que sofisticas más el producto, pues más requerimientos de rentabilidad le exiges. Evidentemente no son las mismas localizaciones las que marcan una rentabilidad a otra, o sea, cuanto mejor rentabilidad, evidentemente, pues aspiras cuanto mejor localización, aspiras a menos rentabilidad porque es una operación más segura, pero nos movemos en torno normalmente en el crowd siempre de doble dígito y tiene mucho éxito para los inversores, pues productos que sean que en corto espacio de tiempo, en torno de 12, 15 meses, 18 meses, y bueno, y en tickets, pues eso oscila de cada plataforma, pero como os decía, pues hay tickets de 100 euros hasta, nosotros hemos hecho operaciones de tickets medios de 30.000. David, esa rentabilidad 8-13 a mí me ha parecido potente, ¿no? Interesante, interesante, sí. Yo cuando nos sentamos con clientes es la pregunta habitual, ¿no? ¿Y cuánto puedo ganar con el fondo de inversión? Y yo para responder esta pregunta, primero os tengo que contar cómo creo que se debe invertir, ¿no? Yo siempre le digo al cliente que él debe tener, pensando en el mundo de los fondos y centrándome en la bolita o en la necesidad de ver crecer mis ahorros a largo plazo, ¿eh? Las otras tres las dejo de lado, la que requiere más horizonte temporal. Siempre digo que lo primero que debo hacer es una inversión núcleo, que yo le llamo, que me pueda acompañar toda la vida. Y eso debe ser un fondo que se pueda ir adaptando a lo que vaya pasando en el mercado en cada momento. Y esa inversión debe suponer el 60-70% de mi cartera. Y luego rodearla de inversiones satélite, ¿vale? Pues ahora creo que lo hará bien el estilo value, ahora creo que emergentes lo pueden hacer bien. Y poner pequeñas inversiones en determinados estilos para complementar la cartera. Dicho esto, para mí invertir, y te responderé, Fernando, solo tienes que cumplir dos cosas si quieres tener rentabilidad. Una es tener una cartera bien diversificada y la segunda, tener horizonte temporal. Si cumples las dos, sí o sí, y yo me atrevo a decir que con toda certeza, vas a obtener rentabilidad. ¿Cuánta rentabilidad? Que es la segunda pregunta que nos hacen los clientes. Vale, venga, yo diversifico y tengo horizonte. ¿Qué rentabilidad me vas a dar? Pues en función del nivel de riesgo que te asumas, te voy a dar sí o sí una rentabilidad. ¿Sabes? Si tú eres un cliente de un perfil conservador y asumes una volatilidad, ¿vale? Lo que se te puede ir moviendo el precio, así en definición simple, permitirme que la diga así, de un 3% anual, pues evidentemente tu rentabilidad a día de hoy con un entorno de tipos cero, pues va a acercarse al 1 y algo y no deberías aspirar a más. Podremos tener un buen año y darte algo más, pero no deberías aspirar a más. Si tú eres un cliente de un perfil agresivo y eres capaz de asumir una volatilidad del 15% anual, pues te puedes acercar a las rentabilidades que nos contaba Rafael, ¿no? Al final, lo que medimos, lo que gestionamos siempre, e insisto mucho en una cartera diversificada, es el binomio rentabilidad-riesgo. Dicho esto, hay otra pregunta que creo que es interesante cuando nos sentamos con un cliente. Quieres una rentabilidad del 7% y eres un cliente conservador. Ahí tenemos un problema, ¿vale? Porque a mí me gusta mucho usar variables que los clientes entiendan. Cuando yo me siento con un cliente también le digo, tú me tienes que responder dos cosas. Primero, ¿qué expectativa de rentabilidad tienes? Y segundo, ¿qué perfil de riesgo tienes? Si las dos no cuadran, tenemos un problema. Si te tengo que aconsejar yo, siempre te aconsejaré que respetes tu perfil de riesgo, no tu rentabilidad esperada. ¿Por qué? Porque si tú buscas una rentabilidad del 8% anual y eres de un perfil conservador, el producto que yo te daré tiene una volatilidad del 15 y 16% y cuando el mercado se complique y caiga, tu perfil de riesgo no soportará y incumplirás una de las dos premisas básicas, que es el horizonte temporal. Luego, para que tú respetes el horizonte temporal, tienes que estar siempre bien perfilado. La parte de diversificar ya te la hago yo, pero la parte de horizonte temporal me la tienes que dar tú, porque yo no puedo decidir por ti. Luego, si no estás bien perfilado, no cumplirás una de las dos simples premisas para tener rentabilidad, que es respetar el horizonte temporal. No sé si te he respondido, Fernando, creo que sí. Yo creo que sí. Paco, luego te haré una
un añadido más a ese horizonte de rentabilidad. Paco. Perfecto. Es muy interesante. A ver, yo le doy ¿qué expectativa es razonable? Vuelvo a mi visión anterior. ¿Qué rentabilidad necesita una familia para hacer lo que decíamos antes? Pues yo primero diría que para no perder, simplemente para que cuando tú dentro de 20 años vayas a utilizar tu dinero, te pueda comprar lo mismo que valía cuando tú empezaste, ahí vas a necesitar la inflación. La inflación, pues, afortunadamente no está muy alta, afortunadamente para los ahorradores, pero sí que ahora mismo las expectativas a largo plazo hablan de, a lo mejor, entre el 1 y el 2%. Pongamos un 1,5% para la próxima década. Más adelante nadie lo sabe realmente. Pero para España, la próxima década, un 1,5%. Ya eso es muy difícil conseguirlo hoy en día con productos conservadores, que no es poca cosa. Entonces, si te pones muy conservador, lo que tienes garantizado es la pérdida de poder adquisitivo. Si encima quieres ganar algo de poder de compra, ese fin de semana en Benidorm o esa boda de tu hijo o lo que sea, entonces ya estamos hablando de rentabilidades del 3-4%. Y eso ya hoy en día requiere una toma de riesgo importante. Entonces, es importante tener la visión global de cómo ha cambiado el mundo en las últimas décadas, ¿no? Antes, o sea, las rentabilidades han caído en todo el mundo y no es algo reciente. En muchos casos parece que nos acabamos de dar cuenta. El pico de interés, de tipo de interés más alto, de máxima rentabilidad por un producto seguro, se produjo en el año 1983, en los que te podías comprar un bono americano, que sigue siendo a día de hoy el producto que se considera más seguro del mundo, o sea, un préstamo que le haces al gobierno de Estados Unidos a 10 años y cada año te ingresaba en la cuenta un 13,5%. Desde entonces, 1983, esto ha estado cayendo, con algún piquito arriba abajo, pero mira, si es una línea, te alejas 2 pasos, es una línea recta hacia abajo. Entonces, no es algo temporal ni es accidental, es producto de una serie de circunstancias demográficas, el mundo está envejeciendo, tecnológicas, geopolíticas. Hay poco que podamos hacer y además hay pocas expectativas de que vaya a cambiar en los próximos años. Entonces, eso es lo primero que tenemos que grabarnos en la cabeza, es estas rentabilidades de antes no van a volver, por lo menos en el corto plazo. Entonces, tienes varias opciones. ¿No me gusta arriesgarme? Pues me conformo con perder ese dinero, ese 1,5-2% todos los años, ¿no? Y así no tengo que tomar ningún riesgo. ¿Existen otras alternativas? Por supuesto que existe. Existe un continuo de productos que empezaba con la cuenta corriente, que antes te daba el 3%, el 4%, y va subiendo. Es el bono, luego hay bonos de varios tipos, bonos de empresas, bonos de países emergentes, sigues y pasas a la bolsa, dentro de la bolsa también, no es lo mismo una empresa americana que una empresa de un país emergente, luego pasas al private equity, que son productos en los que ya pierdes la liquidez, hay que esperar unos cuantos años, pero que también te han dado tradicionalmente rentabilidades más altas. La vivienda también no es una cosa que puedas comprar y venderte un día para otro, tiene un coste de liquidez. Es un arco en el que vas, digamos, pagando un precio. Ese precio puede ser la volatilidad de la que hablaba David o puede ser falta de liquidez. Amigo, me has dejado 1.000 euros, aquí no aparezcas hasta dentro de 5 años que no vas a volver a ver tus 1.000 euros, pero yo te doy un poco más de rentabilidad. Pero es un ticket que tienes que pagar. Ese rango sigue ahí, solo que alguien le ha metido un empujón hacia abajo. Y entonces la cuenta corriente que te daba el 4% ahora es el 0%. Y la bolsa, preguntabas qué rentabilidad es razonable esperar. Pues si tú miras los datos históricos, pues según el rango y la bolsa a la que mires, pero la bolsa mundial en los últimos 25 años ha dado un 6,5% anual. ¿Es razonable esperar un 6,5% anual? No, porque ha cambiado el entorno. ¿Es razonable a lo mejor esperar ahora un 4%? Si eres capaz de poner todo tu dinero en la bolsa mundial y esperarte 20 años, como bien decía David, casi puedes garantizar eso. La bolsa mundial ya está muy diversificada y si te puedes permitir el lujo de esperar 20 años, te puedes estar seguro que más de un 4% te vas a meter en el bolsillo. ¿Cuántas familias hay dispuestas a esperar 20 años y no tocar? Pues muy pocas, es algo que asusta mucho. ¿Qué pasa? Cuando eres un banco, ves lo que pasa con los ahorros de los clientes, que en muchísimos casos están 20 años ahí sin que nadie los toque. O sea, es el hecho de que es muy duro psicológicamente pensar la posibilidad de que te levantas, abres el ordenador y ha desaparecido un 10% de tu ahorro. Pero en realidad el coste es que lo que está haciendo es que no tienes que abrir el ordenador, tienes la garantía de que los próximos 20 años vas a perder el 20% o el 30% de tu ahorro. Está garantizado. Pero psicológicamente es mucho más reconfortante. Saber que me vas a quitar un trocito cada año
o mejor ignorarlo, porque es real, no es nominal, el número que aparece en mi pantalla es el mismo, que meterse en estas cuestiones de riesgo. Lo que decía David, que lo ha encuadrado muy bien, lo decía un antiguo jefe mío muy sabio, que decía, los clientes solo tienen que responderme a 2 preguntas cuando yo tengo que perfilarles el riesgo. Porque claro, se te sienta un cliente enfrente y en teoría lo que tienes que preguntar es lo que ha dicho David, ¿qué rentabilidad esperas? Yo nunca he visto uno que sea capaz de responderme con un número, a no ser que sea un cliente muy sofisticado, ¿no? La gente quiere pues, que eso vaya un poquito para arriba, pero no se han planteado. Es un ejercicio psicológico muy difícil. Y este jefe mío decía, solo tienes que responder a 2 preguntas. ¿Cuánto tiempo puedes realmente prescindir de este dinero y cómo duermes por la noche? Ya está. Y ahí de ahí sale el perfilado. Andrea. Gracias, Fernando. Me gustan mucho las intervenciones de Paco y de David. La verdad es que dan pie a hablar horas, ¿no?, sobre este tema. Y yo creo que aquí sobre la rentabilidad esperada hay que mencionar que de nuevo el perfil del inversor español y minorista es un perfil muy prudente. Entonces, con los tipos que hay ahora, bueno, pues para alcanzar unas rentabilidades de mercado previas de años atrás, habría que asumir unos poquitos más de riesgos de los que está a lo mejor en la media, ¿no?, la campana de Gauss del inversor español que está dispuesto a asumir. En cuanto a rentabilidades y contestando directamente a la pregunta, en fondos sostenibles, por ejemplo, que son fondos que, bueno, para alguien prudente pues tienen un buen perfil, puedes tener desde pérdidas terribilísimas hasta rentabilidades del 173%. Yo creo que ha sido el fondo que más rentabilidad ha dado este año. ¿De qué depende eso? De nuevo, de los riesgos que estemos dispuestos a asumir y también de algo que creo que es importante mencionar hoy, que es el test de idoneidad. Al cliente que va a invertir, su asesor financiero, por ley, le tiene que hacer un test para evaluar cuáles son sus características. ¿Por qué? Porque mencionabas al principio del todo, Fernando, la educación financiera, y sí que es cierto que necesitamos una mayor educación financiera en general para enfrentarnos a nuestra toma de decisiones en un banco, pero no, el cliente tiene que conocer las tripas de cómo se gestiona un fondo de inversión, un ETF, etcétera, ¿no? Para eso existe este test. Y en este test sirve precisamente para identificar en la campana dónde estás y para que el gestor de la inversión pueda cumplir con el deber fiduciario. ¿Y esto qué es? Es el deber de actuar en el mejor interés del inversor, sea cual sea el perfil de ese inversor. Entonces, bueno, pues en mi casa, que somos muy prudentes, a lo mejor preferimos un 1% y bueno, dormir por la noche pensando que mejor que se nos caiga un poquito año a año, y hay personas que duermen fenomenal, bueno, pues arriesgando, teniendo el capital base no garantizado, por ejemplo, en una inversión, ¿no? Bueno, esto en cuanto al test de idoneidad, y a no trasladar del todo la responsabilidad de cuánta rentabilidad queremos y qué riesgo tenemos al inversor final, ¿no?, que ya bastante va a pensar en ello, ¿no? Y por último, sí comentar que la parte de la rentabilidad, en la parte de sostenibilidad, esto es algo que se menciona muchísimo, es filantrópico, ¿no? Es solidario, o que se pierde rentabilidad en el caso de que se dediquen los ahorros a fondos sostenibles. Esto es un mito y hay que desmitificarlo, pero ya. De hecho, es al revés, ¿no? La primera sostenibilidad que se busca en la inversión con criterios ESG es la sostenibilidad económica. Sin eso, pues cerramos y hacemos filantropía, que está muy bien y es honorable, pero no se trata de eso, se trata de generar ingresos y sacar un rendimiento a los ahorros. De manera que, bueno, respecto a rentabilidades esperadas, pues los márgenes que comentan mis compañeros son los márgenes de mercado también para fondos sostenibles. Es verdad que en private equity o en inversiones más directas en empresas que son más arriesgadas también puede haber mayores márgenes, pero sobre todo tener muy bien perfilado al cliente y atender a ese test de idoneidad, en el que, por cierto, a partir del año que viene ya se empieza a preguntar también sobre las preferencias de sostenibilidad del inversor final por ley. Carlos. Muy bien. Bueno, me parece muy interesante todo lo que habéis dicho los compañeros. A mí personalmente me gusta tener una perspectiva un poco más histórica, y la bolsa, que dicho sea de paso es el activo más rentable que existe, pues a largo plazo rinde más o menos un 8%. Entonces, yo creo que podemos seguir esperando que a largo plazo, por lo menos, y desde mi punto de vista es la única forma de la que deberíamos invertir en bolsa, invertir con un horizonte ya no de 5, sino para mí el largo plazo es a partir de 10 años. Entonces, podemos esperar un 8%
menos la comisión del fondo de inversión a través del que inviertas. Y aquí que me perdonen Paco y David, pero los bancos en general tienen fondos caros, una comisión media del 1,5% más o menos. Por lo tanto, el 8 menos el 1,5% podemos esperar un 6,5% más o menos si nuestra inversión fuera 100% de renta variable. Yo personalmente apuesto más por los fondos indexados, pero no me voy a meter mucho en ese jardín, que tampoco quiero complicar el debate. En renta fija, que sería pues inversión en deuda, inversión ya sea en bonos de países o de empresas, podemos esperar la inflación y quizá 1 o 2 puntos por encima. Si tenemos una cartera mixta, que es lo normal, tener parte en renta variable, parte en renta fija, una media ponderada de estos valores que he dicho. Y en inmobiliario, la rentabilidad media del mercado está en torno al 4%, más o menos, rentabilidad bruta. Yo personalmente no hago ninguna inversión por debajo del 8 o 9% de rentabilidad bruta. Y bueno, lo que comentaba Rafael, el inmobiliario tiene una particularidad, y es que como va generalmente apalancado, una cosa es la rentabilidad bruta, otra cosa es la rentabilidad, el ROE o el ROCE, la rentabilidad sobre el dinero que hemos puesto. A mí me gusta que las inversiones por lo menos estén a partir del 20%, y ahí es donde se puede disparar la rentabilidad si consigues poner muy poco dinero de tu bolsillo, que bajo mi punto de vista es lo atractivo del mercado inmobiliario. Bueno, ahí tienes un factor tiempo también, ¿no? Sí, totalmente. Porque tienes que amortizar digamos, el capital prestado, ¿no? Os quería hacer una pregunta. Si creéis que se podría razonar sobre el inversor no escarmentado. Es decir, el inversor que no ha pasado por un ciclo bajista. Ay, perdona, María, que te había dejado para el final para que redondearas un poco lo que has oído a esta gente. No te preocupes, me queda un poco preocupada con tu introducción del inversor escarmentado, así que voy a ir a la rentabilidad de los productos de impacto y así pienso mientras tanto. Voy a recoger un par de temas que se han hablado y que me gusta mucho. Uno que ha mencionado Andrea, que es, digamos, que invertir con sostenibilidad, o en el caso que yo presento, que es con propósito, no tiene por qué estar reñido con la rentabilidad. Y por eso nace la inversión de impacto, ¿no? Para demostrar, digamos, que hay un círculo virtuoso en la inversión, tanto del lado del ahorrador como del lado de las empresas que reciben ese ahorro, ¿no? Para ello, sobre todo en España, el instrumento favorito es un instrumento que no es ni fondos propios o equity, ni deuda, ¿no? Que sería más un préstamo participativo, que es una especie de híbrido entre los dos, por el cual la empresa recibe el dinero que necesita, pero por el lado del ahorrador, digamos, que se mitiga el riesgo al ser deuda. Entonces, digamos que por ahí habría cierta certeza, pero no absoluta, sigue habiendo bastante riesgo por parte del ahorrador en recibir su dinero de vuelta, y por otro lado, el préstamo participativo también permite, a partir de un umbral, recibir beneficios en caso de que la empresa, por ejemplo, tenga unos ingresos superiores a los que esperaba, ¿no? Con lo cual, digamos que rentabilidad esperada, pues se puede ver desde un préstamo participativo que comience, por ejemplo, en un 5%, ¿no? Con los fondos en general en España esperando una rentabilidad entre un 8 y un 10%. También me gustaría recoger un tema que ha empezado a perfilar Andrea, que es la regulación, ¿no? Que dentro de que no tiene específicamente que ver con la retribución, ¿no? Con la rentabilidad, sí que es verdad que la regulación está obligando a que haya cada vez más transparencia. Entonces, cuando hablamos de rentabilidad financiera, eso ya estaba regulado, pero ahora ya hay una obligación en la regulación, que haya transparencia de cuánto impacto se está generando, ¿no? En distintas regulaciones, como puede ser, por ejemplo, la taxonomía, que es como un diccionario, ¿no? De qué quiere decir sostenibilidad cuando quiero invertir en sostenibilidad.
Lo que yo os quería plantear, no sé si, a ver si lo razono bien, el inversor escarmentado. Es decir, yo prohibiría hablar de inversión a nadie que no hubiera vivido un ciclo bajista. Entonces, vosotros que habéis tenido clientes, que habéis manejado clientes en ciclos alcistas, supongo que también bajistas, ¿creéis que el cliente escarmentado es un cliente mucho más interesante que el cliente que empieza? No sé si os interrogo con suficiente claridad. Has dicho, es un cliente más, el cliente escarmentado es un cliente más razonable. Más realista que el no escarmentado. Es decir, que en este proceso, que es un proceso largo, conviene el escarmiento para digamos, matizar las expectativas. Yo si quieres, Fernando, empiezo directamente y así genero ya un poco de debate. Para mí no es tanto la diferenciación de cliente, o sea, el cliente escarmentado para mí no es el que ha vivido un ciclo bajista o no, sino es el cliente que ha estado o no bien perfilado. Y ahí sí que me apoyo bastante en lo que dice Andrea, del test de idoneidad. Al final tú ves clientes, pues, por ejemplo, con carteras de banca privada desde hace muchos años, que han pasado momentos complicados de mercado, ¿no? En el año 2000, 2008, 2015, COVID, y si el cliente está bien perfilado, no tiene absolutamente ningún problema. ¿Ya? ¿Cuál es el cliente que tiene problema? El cliente que, aunque te compre un producto o un perfil de riesgo moderado, si él realmente es conservador o muy conservador, en la primera corrección de mercado ese cliente va a salir sí o sí y posiblemente ya no vuelva a entrar. Luego, para mí, para responderte, yo creo que el hecho no es haber pasado o no mercados bajistas, sino haber estado siempre en el perfil de riesgo que se adapta a tus expectativas. Y para eso, vuelvo a insistir, es muy importante saber para qué invierto. Porque yo, por mucho perfil de riesgo arriesgado que tenga, si invierto el importe que necesitaré los próximos 3 meses, yo puedo ser todo arriesgado que quiera, pero es que no lo debo invertir. ¿Por qué? Porque en 3 meses nadie tiene certeza de que mi inversión con un nivel de riesgo X pues valga un 20% menos. No lo podemos saber. Luego, vuelvo al principio, lo importante es saber para qué invierto e invertir en el perfil de riesgo que se adapte a mi perfil. ¿Alguno queréis decir, Andrea? Si me permitís continuar, me gusta mucho lo que acabas de comentar, Fernando. Me parece que tiene mucho poder ese término del inversor escarmentado y yo creo que si está escarmentado porque, hombre, se ha tirado a la piscina sin mirar si había agua y le ha pillado un ciclo bajista y era un problema de educación financiera, de nuevo no traslademos al cliente la responsabilidad y bueno, si escarmientan en el sentido de ser más prudente y cambiar su perfil de rentabilidad-riesgo, de acuerdo, pero desde luego lo que para mí no es deseable es tener el cliente asustado, ¿no? O reacio a confiar o a trasladar la gestión de su patrimonio a los mercados financieros. Lo que sí que me gustaría entonces serían los mercados escarmentados, porque sí que es cierto que los mercados aprenden y cuando hablo de los mercados no hablo de un señor haciendo así en un despacho maquinando, no, me refiero a todos los participantes de los mercados financieros que se adaptan a las situaciones que van generando crisis, ¿no? Pues desde el punto de vista regulatorio ya los ratings o las calificaciones de las empresas y los fondos están regulados para que no se den ciertas burbujas. Desde el punto de vista de sostenibilidad, además, adelantaba María, ya se están poniendo en marcha ciertas regulaciones para que no se ejecuten según qué malas prácticas, ¿no? Se va aprendiendo y se va perfilando mejor el cliente, se va diseñando un mejor test de idoneidad, mejores productos, entonces los mercados escarmentados sí creo que son mejores mercados. Ahora, dentro de eso hay que asumir que en el sistema económico en el que funcionamos hay ciclos. Entonces, si uno invierte con un horizonte de cortoplacismo especulativo para sacar rentabilidad, poner el dinero hoy y sacar la rentabilidad mañana, escarmentará, supongo y espero, porque no es deseable ni para el inversor ni para el mercado. Con un horizonte de 10 años, las subidas y las bajadas cíclicas de mercado inherentes al mercado no deben suponer una producción. Tal vez el cliente tendría que reperfilarse o tendría que tener más en mente pues, su horizonte temporal que fuese más largo, pero en ese sentido traslado la pelota del inversor escarmentado al mercado escarmentado y ahí sí me parece mejor.
Me dicen que el escarmiento no dura siempre, sino que se olvida cada 15 años, ¿no? Antes era 25, pero dicen eso, que los auges y los desastres tienden a olvidarse y que por eso pues, se producen los ciclos, ¿no? Más o menos como los ciclos económicos. Todos estáis de acuerdo con que el ciclo existe y no hay quien lo evite, ¿no? Bueno, Eso eso da para otra sesión independiente. Es un debate complicado. Si me permites, Fernando, sigo yo. Sí, me ha gustado mucho la pregunta, porque toca aspectos psicológicos que para mí son los que más hemos ignorado en la industria y los que probablemente sean más relevantes. Mira, yo leí hace no mucho el primer libro de bolsa que se escribió en la historia, que lo escribió un señor de Córdoba en 1688, José de la Vega, Confusión de confusiones. Es muy interesante y un poco engolado en el estilo, pero es muy interesante. El siguiente es interesante porque te dice allí, primer libro de bolsa, la bolsa llevaba 70 años funcionando en Ámsterdam, por primera vez en la historia, y te dice, a ver, para hacer dinero en bolsa solo hace falta dos cosas, no arriesgar mucho, diversificar y largo plazo, que es lo que ha dicho David hace unos minutos y lo sabemos todos. Digo, ¿cómo puede ser que una cosa tan sencilla en teoría sea tan difícil en la práctica? Pues porque esos consejos del largo plazo, que significa que estate quieto, van en contra del cableado psicológico, del cableado que tenemos como seres humanos. Entonces, es extremadamente contraintuitivo, por sencilla que sea la receta, implementar esa receta. Hemos sobrevivido como especie porque cuando te sonaba un oso en la puerta de la caverna, tú salías corriendo. Y ahora vienen aquí unos señores a decirte que cuando suene el oso, que te quedes quieto. O incluso que salgas, que es buena oportunidad para comprar oso barato, porque no va a haber nadie. Algo así, ¿no? No encaja bien con la psicología humana. Y es lo que le estamos pidiendo a los inversores cuando hablamos de largo plazo, que suena muy neutro, pero en realidad es un esfuerzo brutal. El escarmiento a mí me da mucho miedo porque yo he visto, existe mucha teoría, existe mucho análisis académico que demuestra que las personas que vivieron la crisis de 1929 en su juventud nunca se recuperaron en aspecto psicológico, en el sentido de que adoptaron perfiles de inversión mucho más conservadores que personas que nacieron en cualquier otro momento. 50 años más tarde, no seguían siendo incapaces de invertir de una manera más equilibrada. Del mismo modo que mi padre se negaba a comer pan integral porque cuando pasaba hambre en los años 40 en el campo solo había pan integral. Entonces diré, se acabó esto, no quiero más pan integral. Dejan marcas de por vida, muy a largo plazo. El lado positivo es que hay maneras de gestionar esto. No tienes que esperar a que te venga un trauma para convertirte en un inversor un poquito mejor. La experiencia, sin pasar por traumas, puedes tener mini caídas que te enseñen a tu cerebro cómo reaccionar, tiene un impacto importante. Nosotros lo hemos visto en nuestros clientes. Los clientes que han pasado por varias correcciones saben que, sobre todo si tienes un banco central detrás, después de una corrección viene una subida. Y lo vimos en esos clientes que tenían ese perfil, que cuando se cayeron las bolsas en marzo del año pasado, entraron dándose codazos para comprar, que es algo totalmente contraintuitivo, pero son gente que ya tienen años de experiencia y que a lo mejor han pasado por la de 2008, sin salir muertos del esfuerzo, de la experiencia. Y luego otra cosa que a mí me gusta muchísimo es que también hemos comprobado en nuestras carnes el papel de la educación, que es algo que no queda claro según el paper que te leas, el análisis que te leas, no te queda claro si es útil o no. De hecho, hay mucha gente que dice que eso son chorradas, que la educación financiera no sirve para tomar mejores decisiones financieras, ¿no? Nosotros tenemos un sistema, nosotros tenemos un servicio de asesoramiento online. No es un señor que te llama y te dice el precio del producto, es una persona que se sienta contigo una hora, a la que le puedes, o 3 o las que haga falta, y a la que le puedes preguntar qué es una acción, qué es un bono, qué es esto de rentabilidad, qué es una comisión, qué es un fondo, qué es un plan de pensiones, o si tienes un nivel más avanzado, digamos, le puedes preguntar cuál es el ratio sortino, qué nivel de apalancamiento, o no sé, con lo que quieras, ¿no? Pero alguien se sienta contigo durante horas. También puedes comprar los productos por tu cuenta. ¿Qué hemos visto? Que las personas con nivel similar de formación, las personas que se habían sentado durante unas horas con ese asesor, que habían hablado de cómo funciona la bolsa, de los ciclos, de las caídas, de las subidas, cómo van íntimamente relacionadas, de la correlación tan alta que hay cuando cae un 10%, en el 90% de los casos hay una subida de más del 8% en los próximos 5 días. Personas que habían recibido esa información de manera sosegada en un momento no de pánico, no vale cuando la bolsa cae de un 30% llamarle y decirle, oye, que se recuperan normalmente. No.
un día de tranquilidad, tomando un café cuando la bolsa va bien, contarles esto, sirve para que reaccionen de una manera mucho menos visceral cuando llegan las curvas. Y lo hemos visto con nuestros clientes. No te hablo de un paper teoría, te hablo de ver en pantalla lo que han hecho nuestros cientos de miles de clientes. Eso me da esperanza. Para mí, lo que yo he aprendido es la formación puede jugar un papel. Habéis tocado varias veces el tema de la inversión inmobiliaria. Efectivamente, la inversión inmobiliaria ha sido el gran depósito del ahorro de los españoles durante las 3 últimas generaciones. Para mi abuela o para mi madre, que sus nietos tuvieran piso era cuando tengan piso duermo tranquilo. ¿Creéis que esa referencia y que la rentabilidad inmobiliaria va a seguir siendo una constante? Rafael, tú que has andado mucho en el mundo inmobiliario, ¿crees que eso...? Bueno, yo creo que ha cambiado muchísimo la situación actual a la que vivía yo cuando era joven y la visión y las posibilidades económicas de los sueldos, de los salarios actuales son muy diferentes, ¿no? O sea, eso es una realidad, ¿no? Y no todo el mundo puede, aunque hay un sistema de financiación hipotecaria muy potente y que sigue vigente, no puede acceder a la vivienda que quiere, ¿no? Esto es una transformación del sector brutal, ¿no? Y va ligada como un pulpo a muchas ramificaciones, ya que la vivienda en alquiler pues es un proceso que es imparable, ¿no? Lo vemos en muchísimas ciudades, vemos muchísimos fondos institucionales que están invirtiendo, el famoso Build to Rent, se hacen proyectos exclusivamente para sacar en alquiler, que tienen diferentes acabados, diferente fisonomía, etcétera, etcétera. Claro, el inmobiliario es amplísimo, ¿no? Hablamos de la vivienda, aunque yo mi experiencia profesional está más dirigida al comercial, bueno, al comercial británico, ¿no? Al edificio de oficinas, locales comerciales, pero lo que sí creo que se logra con la nueva ley de las plataformas de financiación participativa es que tú puedes acceder a una cartera de inmuebles con cantidades muy reducidas de diferente tipología, que es totalmente compatible a cualquier activo financiero. O sea, esto no tiene que ser, ponga usted aquí, no, todo lo contrario. Creo que tenemos que identificar que ya que no somos capaces de comprar una vivienda o poca gente la que quiere, utilizar ese dinero no solamente en productos financieros o productos de moda como criptomonedas y demás, que da mucho vértigo, sino que tienes un espacio muy regido por la CNMV con plataformas que analizan el producto de verdad, de manera muy veraz, donde puedes invertir con rentabilidades muy interesantes y muy seguras. Y esto, el inmobiliario, yo creo que el español lo lleva en la sangre, ¿no? En el ADN, ¿no? Bueno, las nuevas juventudes menos, pero sí es cierto que va a prevalecer a lo largo de los años porque es nuestra propia esencia, ¿no? Carlos, que... Sí, yo Fernando, quería comentar que, bajo mi punto de vista, invertir mejor dicho, acumular patrimonio en vivienda, creo que no es la mejor opción. Sobre todo la vivienda donde queremos vivir, bajo mi punto de vista, no es rentable, y la vivienda como valor refugio que es, desde luego que siempre va a tener valor, pero la revalorización que va a tener va a estar bastante cercana a la inflación. Creo que hay formas mucho más eficientes de invertir a largo plazo con la ayuda de los fondos de inversión, como hemos comentado, que nos van a dar más rentabilidad. Yo lo único que veo interesante del inmobiliario es si compramos activos que son rentables y que los buscamos para que generen unas rentas, y lo hacemos con la ayuda del dinero del banco. Pero invertir y depositar demasiado dinero en la vivienda donde vamos a vivir, bajo mi punto de vista, cada vez tiene menos sentido. Ahora, eso que apunta Rafael, yo creo que es muy interesante,
invertir en vivienda que se alquile y donde tú estás buscando exclusivamente la rentabilidad. Eso, por lo que apunta Rafael, tiene unas expectativas de rendimiento mayor que la de los fondos de inversión. Bueno, vamos, la medición estándar de la rentabilidad anual de la vivienda, bueno, oscila en ciudades, pero en Madrid estamos siempre por el famoso 3-4%, o sea, que estás muy parejo. Evidentemente, cuando yo hablo de las operaciones y de las rentabilidades, si son proyectos que generan renta y luego se venden, en ese ROE que calculamos está incluida lo que es la plusvalía, porque yo tengo que ofrecer a mis clientes un calendario de salida. Vamos a hacer esta operación con un periodo determinado, vas a recibir unas rentas y luego lo vamos a vender. Puedes analizarlo más o menos conservador y puedes pretender alcanzar unos rendimientos superiores o inferiores, pero bueno, en la vivienda en alquiler, al ser un producto caro y el alquiler, bueno, pues no es comparable como las grandes ciudades europeas, sobre todo Madrid y Barcelona, pues lo que genera de ingresos vía alquileres, pues te ofrece este tipo de dividendos, ¿no? María, ¿quieres añadir algo? Bueno, sobre el tema de la vivienda, desde el punto de vista de impacto social, digamos que lo que sí hay es la posibilidad de invertir, ¿no?, en vivienda sostenible, ¿no? De hecho, estaba mirando ahora en la bolsa social y justo es uno de los productos que ofrecen, ¿no?, con una rentabilidad, digamos, de ese 5% que comentaba antes como préstamo participativo. Sí que me gustaría, que antes no he intervenido con el tema del inversor escarmentado, sí comentar que en el sector de impacto hay poco escarmiento todavía, porque es un sector relativamente joven. Entonces, ¿por dónde vendría el escarmiento? Digamos que en lo que probablemente se ve muchísimo en la prensa financiera, que es el concepto de greenwashing o social washing, es decir, te vendo algo que no es, ¿no? Entonces, por ello, la regulación va en ese sentido, de forma muy específica, a promover la transparencia y también la realidad, que es que al invertir en empresas, que no tenemos que olvidar que en este caso es inversión en empresas, yo sí he visto mucho la figura del business angel, que no sé si Carlos ha sido nunca un business angel, pero se trata de inversores bastante experimentados que saben lo que hacen, con lo cual yo cuando veo en alguna plataforma una posibilidad de invertir en una empresa social y que haya un business angel que la ha promovido, pienso, bueno, ahí hay alguien con mucha experiencia que ha mirado este negocio de arriba abajo y hay una solidez detrás y hay, digamos, una mitigación del riesgo, ¿no?, a la hora de invertir. Oye, me llama la atención que estáis hablando poco de un concepto que yo creo que en estos temas es muy importante, que es el de liquidez, ¿no? Es decir, en ese cuadro de expectativas, ¿en qué punto señaláis al inversor, ojo a lo líquido? Lo líquido, ¿qué prima tiene el ser líquido? Mira, Fernando, yo tenía anotado aquí dos temas que quería sacar y no habían salido. Uno es la liquidez y el otro es la fiscalidad. Porque yo creo que en la ecuación de rentabilidad o de producto para un cliente también es importante hablar de la fiscalidad, ¿no? Liquidez sin duda. Al final, cuando hablamos de mundo inmobiliario, nos encontramos muchos clientes que te dicen, es que yo me compré un piso en Madrid y me está dando una rentabilidad que no me da ningún fondo, con lo cual deshago toda la cartera de fondos y solo compraré pisos. Bueno, pero ahí evidentemente tienes una prima de liquidez, porque el día que, primero que cuando compras un piso, pues a nivel de impuestos ya te supone pues cierta carga, y segundo que si lo quieres deshacer, pues no tienes la liquidez que tienes en otro tipo de productos, con lo cual sí o sí yo creo que es un concepto muy importante a tener en cuenta. Y el segundo es la fiscalidad, ¿vale? Porque al final hablamos de productos, pero todo producto financiero lleva una fiscalidad detrás que también hay que tener en cuenta sí o sí. Pensando en fondos de inversión, pues tú puedes decidir cuándo tributas, ¿no? Mientras no salgas del mundo de fondos de inversión, tú no tributas. Puedes traspasar, puedes saltar nivel de riesgo, puedes planificar herencias, ¿no? Existe la famosa
plusvalía del muerto, con lo cual puedes no llegar a pagar impuestos sobre plusvalías en fondos. Y más aún si hablamos de planes de pensiones, que yo os comentaba antes que el plan de pensión es un vehículo exactamente igual que un fondo de inversión con distinta fiscalidad, ¿no? Te desgrabas en el momento de las aportaciones y si sabes rescatar bien, pues puedes tener una fiscalidad atractiva en el momento del rescate o incluso, pues vaya, para mí es uno de los vehículos más potentes para planificar herencias, ¿no? Pues creo que también es importante cuando pensamos en qué producto invertimos, que miremos la fiscalidad no solo en el corto plazo, sino la fiscalidad en el largo plazo. Con los temas de liquidez, ¿alguno quiere añadir algo? Luego hablamos de fiscalidad. Andrea. Bueno, si quieres, Fernando, a mí la liquidez es un... A ver, históricamente, cuando yo estudiaba en la facultad, la liquidez era algo bueno, en sentido, se supone que todavía, ¿no? Y nuestros clientes la demandan mucho. Pero en periodos de mucha turbulencia, como la crisis de marzo en 2008, nos encontramos con la paradoja contraria, el hecho de que la gente estaba dispuesta casi a pagar por renunciar a esa liquidez. Más que a la liquidez, al precio. O sea, tú para tener un producto que sea líquido tienes que saber qué precio tiene, porque es que si no, no lo puedes transformar en liquidez. Un fondo de inversión, bueno, muchos otros productos, tú dices, lo voy a vender hoy, me hace falta el dinero mañana, miras el valor liquidativo, vendes, ejecutas y ese es el dinero que tienes en el bolsillo. Ahora, cuando tienes un piso, no pasa, aunque el piso tiene la misma volatilidad. Pero la gente estamos dispuestos a pagar un plus por renunciar a esa información, por la tranquilidad mental, y aquí de nuevo volvemos a los factores psicológicos que te da el que no tengan en el periódico cada día, oye, tu piso ha caído un 20% hoy, el piso que te has comprado y que es la principal fuente de ahorros para tu jubilación, que literalmente si tuvieras que venderlo hoy, si tuvieras que vender un piso en el centro de Madrid el 15 de marzo del año 2020 y te urgiera de tener ese dinero en liquidez en el bolsillo, habrías perdido un 20, un 30, un 40, probablemente más que en la bolsa. Sería imposible vender lo mismo que un coche. También y sabes que es una variación temporal. Y ese paquete mental que nos ponemos diciendo, no pasa nada, es una cosa temporal, este piso no ha perdido un 50%, si me espero un año va a recuperar su valor, esa etiqueta no se la aplicamos a otros productos financieros. Con los pisos nos pasa como con tus niños o con tu partido político. Estás dispuesto a perdonarle un montón de imperfecciones que no estás dispuesto a perdonarle al niño de otro que está haciendo ruido mientras tú cenas o al partido político de enfrente que te parece inaceptable todo lo que hace. El piso es una inversión fantástica, te dicen, pero estás desgrabando de tu mente, no estás contando a la comunidad a la hora de contarle a tu amigo esa rentabilidad que te da. No estás contando la tensión de cuando se te va el inquilino y no sabes si el que vas a meter es un impresentable que te va a romper todo y te va a costar un dineral. No sabes si te va a pagar, no sabes si... O sea, no estás contando la derrama. Todo eso se lo perdonamos porque es un piso, porque y le cuentas, ¿no? He ganado tal, y haces unos números redondos que están absolutamente sesgados y que son absolutamente falsos. Pero, y renunciamos a la liquidez. Se tarda 6 meses en vender un piso en España. Si necesitas 50.000 euros y tienes un piso fantástico en el barrio de Salamanca, no puedes vender el trastero ni puedes vender el dormitorio pequeño. Porque es que no, o lo vendes todo o es un traumón pasar por... Entonces, está lleno de imperfecciones, pero nos gusta tanto que le perdonamos hasta la liquidez. La liquidez para mí es algo sobrevalorado, porque veo los volúmenes tan brutales que tenemos los españoles aparcados en las cuentas corrientes, por si acaso, por ese colchón que mencionaba David al principio, para imprevistos que hay que tener y que es diferente para cada familia. No es lo mismo si eres un funcionario con el piso pagado que si eres una persona, un autónomo que todavía está pagando alquiler, tu definición de colchón de imprevistos es diferente, ¿no? Pero todo lo que pase de ahí es liquidez y pagamos un premium que no es racional, pero es lo que nos permite, volviendo a lo de antes, dormir por la noche. Entonces, liquidez sobrevalorada, pero yo contra estas cosas he dejado de luchar. Me recordaba Carlos a mí mismo cuando tenía un flequillo como el suyo. Yo decía, no tiene sentido económico al comprar tu casa. Es que te echas los números, ¿sabes? Mejor invertir en un fondo al 7% que esta casa, que si la compro, o sea, que si la alquilo, me cuesta el 3% del precio que tiene. Cuando ya llega un momento que es luchar contra ese tipo de ideas tan arraigadas en el cerebro humano. Y ¿sabes qué? Yo me voy a comprar una casa, todavía no, tengo 40 y pico años, pero he estado toda la vida dando vueltas por el mundo, me voy a comprar, aunque sé que es una estupidez de inversión.
pero quiero quitarle el gotelé a mi piso de alquiler, sin tener que pedir permiso. Entonces, hay un montón de parámetros que no son liquidez, que no son rentabilidad y que afectan a toda nuestra cartera de inversiones. Y tenemos que tenerla en cuenta y jugar con lo poquito que nos queda, ¿no? Con lo que nos deja el cerebro. Un buen concepto ese del gotelet, sí. Sí, lo voy a incorporar. Algún título me saldrá con el gotelet. ¿Alguna consideración más sobre el tema de liquidez? Porque luego quería preguntaros por fiscalidad. Sí, yo al hilo de lo que comenta Paco sobre la parte sentimental de algunos activos y la parte irracional de buscar una liquidez inmediata, diaria, cualquier cosa en la que depositemos nuestros ahorros, el mercado financiero ofrece todo tipo de productos con todo tipo de liquideces y si no los ofrece ya se buscará para ofrecerlos de manera que al cliente le encajen, ¿no? Los planes de pensiones, por ejemplo, que son un producto y dices, oh, qué líquido, hasta que no me jubile esto no lo puedo sacar, pues cada vez tienen más ventanas de salida, más casuísticas bajo las que si realmente tienes un problema, una enfermedad, un fallecimiento, eso no se va a quedar ahí hasta el final de los días, ¿no? Lo puedes en un periodo largo de desempleo, lo puedes sacar, ¿no? Entonces los productos también van respondiendo a las preferencias de los clientes pues para sobrevivir, ¿no? En la parte de sostenibilidad, por ejemplo, muchas veces se piensa que en algunos de los proyectos de más alto impacto, como los que comenta María, pues tienes que ser un business angel y como ya decía, poner dinero y estar muy experimentado y estar ahí desde el principio del negocio y jugártela al fin y al cabo, porque si es un negocio nuevo, es una pyme y te la estás jugando y muchas fracasan en el primer año y demás. Bueno, pues también hay productos más líquidos que se van poniendo en marcha en el mercado financiero, son fondos de fondos o fondos con muchísimos proyectos, con todo el riesgo y toda la liquidez diversificada, que tienen unas normas de funcionamiento de tanto, no puedo superar de este tipo de inversores el tanto por ciento de la cartera. ¿Para qué? Para que el dinero pueda entrar y salir con la liquidez que demanda el cliente final, sea más o sea menos racional, ¿no? De manera que ahí sí tenemos un sesgo, sobre todo porque somos cortoplacistas, aunque no debiéramos, pero los productos también van respondiendo. Ahí hay que actualizarse un poco porque los mitos de nuevo que creemos de que de los fondos de bonos y los planes de pensiones hay que tenerlo todo ahí paralizado 30 años, sí o sí, van cambiando, ¿no? Entonces hay que seguir informándose y seguirle preguntando al asesor del banco porque se adaptan. No, me parece que ha sido Paco el que ha apuntado lo de la fiscalidad, David, la fiscalidad, ¿no? Hemos vivido muchos años de fiscalidad, digamos, moderada, ¿no? La tesis de que impuestos bajos era una tesis relativamente dominante y desde hace, yo creo que 25 años, tenemos una presión fiscal bastante semejante. ¿No creéis que estamos en vísperas de un crecimiento de la fiscalidad, especialmente la fiscalidad sobre las rentas de capital, la fiscalidad sobre el ahorro? Que eso es una amenaza que está ahí latente. ¿Creéis que digamos, las ventajas de la fiscalidad sobre el ahorro como fuente de inversión, la literatura esa está en crisis? Que a medio y largo plazo tendremos que empezar a descontar que vamos a tener más impuestos o no? Yo, Fernando, en relación a esto, pues seguramente sí, seguramente vamos a tener una mayor presión fiscal, vistos los déficits públicos que hay. Pero bueno, yo creo que como no podemos hacer mucho con esto, no tiene sentido darle muchas vueltas. Creo que siempre será mejor pagar muchos impuestos sobre un dinero que has ganado y que se ha multiplicado por efecto del interés compuesto que no pagar impuestos porque simplemente tu dinero ha ido a menos porque no lo has invertido. Qué curioso, eso es lo que me explica a mí mi hijo también, que no le importa pagar impuestos. No, por supuesto que me importa, pero no puedo hacer mucho con ello, entonces... Me ha encantado. Eso está bien. María y Andrea han insistido mucho en ese concepto que a mí me ha gustado de la inversión de impacto y con el tema de la sostenibilidad. Comentario de persona de edad como yo. ¿No hay un poco de cuento en esto o hay sustancia al fondo? María, ¿vas tú o voy yo?
No sé, estamos aquí las dos preparadas, ¿eh? Os lo he puesto a huevo, ¿eh? La verdad Si es quieres que hago una intervención muy corta, Andrea, y luego te dejo adelante. que detalles. Pues, Fernando, la inversión de impacto ha traído a 700.000 millones de dólares a nivel mundial. Entonces, bueno, yo creo que eso es una cifra que ya impone respeto y que está creciendo a doble dígito cada año. Las políticas europeas hacia la sostenibilidad, las demandas de los inversores que vienen muchísimo a través de los planes de pensiones, eso en Spain-Shift lo sabéis fenomenal. Quiere decir que a lo mejor tú no quieres invertir en impacto, pero a través de tu fondo de pensiones, por diversificarse y porque tiene una serie de requisitos y criterios a la hora de invertir, vas a invertir de forma indirecta en la inversión de impacto. Y ahí lo último es volver a insistir, ¿no?, en que este impact washing, ¿no?, esta manera de hacer lavados de cara, cada vez van a ser más difíciles porque ahí está el regulador europeo y luego la SEC americana también está imponiendo criterios bastante estrictos precisamente para evitar que donde se venda impacto realmente hay un impacto detrás. Sí, Coste que desde hace 20 años tengo un coche híbrido, ¿eh? O sea, Andrea. Eso está muy bien. Hay que además predicar con el ejemplo. En este caso yo me centraría casi más en algo que no podemos ignorar, que es que cada vez hay más anuncios de color verde, más productos que comienzan con el prefijo eco. De hecho, el otro día escuché la palabra ecosostenibilidad y casi me da algo. Bueno, vaya mezcla. Estamos con el ecoblanqueo y el ecopostureo y como lo queramos llamar, muy preocupados. Esto no es una preocupación que vayamos a negar, porque hace 10 años los 30 y pocos mil millones de euros bajo gestión con criterios de sostenibilidad en España, está claro que iban a empresas que lo hacían, que lo comunicaban como sostenible porque lo hacían sostenible y no había intereses adversos por comunicarlo como sostenible porque era una cosa de nicho y muy boutique y muy pequeña, ¿no? Ahora el reclamo social está claro, el reclamo regulatorio también. Ahora se trata de separar el grano de la paja y se trata de identificar aquellas empresas que estén comunicando como sostenible lo que realmente no lo es, porque el boom que hay de inversión sostenible creciendo de manera constante, haya ciclo económico alcista o bajista, creciendo en España y en toda Europa, ese boom responde a que cada vez tienes más información sobre que las empresas sostenibles lo hacen mejor con sus grupos de interés, son más resilientes a las crisis, reaccionan mejor, son más flexibles, suele coincidir que financieramente están muy saneadas. Entonces, a medida que nos vamos dando cuenta de eso, los inversores van canalizando capitales hacia ese tipo de empresas. No tiene más, no es una cuestión de buenas intenciones, que ojalá lo fuera, pero no lo es una cuestión de negocio y es una cuestión de rentabilidad. Ahora la preocupación y toda la regulación va por ahí, para poder realmente identificar, ranquimizar, destapar a aquellos que no lo están haciendo bien y sobre todo premiar a los que sí están haciendo un esfuerzo. Se están haciendo diccionarios muy técnicos, muy científicos sobre lo que se considera que genera un impacto ambiental positivo y lo que no. Lo mismo para la parte social, se está desarrollando porque esto aquí, la parte de medición del impacto ambiental y social, os podéis imaginar que es una tortilla con un montón de ingredientes y que bueno, sistematizar o clasificar un mercado en crecimiento también a veces es un reto, ¿no? Pero realmente cuento no es, porque sí demuestran mejor performance. Ahora la preocupación es saber realmente diferenciar aquellos que ya lo comunican como sostenible cuando no lo es. Y aquí además lanza a favor de las empresas. Yo en muchos casos utilizo la expresión de fake it until you make it. Tú lo puedes comunicar hoy responsable y serlo mañana, pero desde luego lo que no podemos esperar es que una empresa se vaya a dormir por la noche siendo una agresiva y cero sostenible y externalizando todos los impactos y demás, y al día siguiente, 12 horas después de sueño, se levante verde con una huella de carbono cero, habiendo hablado con todos sus grupos de interés. Entonces esto es un viaje, esto es un proceso que hay que medir y esto es un proceso que nos va a llevar a tener empresas más fuertes y más rentables. Pero la parte de cuento existe, yo no la voy a negar, pero estamos intentando sistematizarla y sobre todo acompañar a las empresas que puedan estar en esa parte marginal.
Bueno, Solo para complementar, Fernando, perdona. Nosotros, la gestora del BBVA, hace más de 10 años que gestiona un fondo de renta variable sostenible. Creo que fuimos pioneros en el mercado nacional, con lo cual, vaya, 100% de acuerdo con Andrea y María de que no es una moda, es algo en lo que creemos y creemos desde hace mucho tiempo. Y para reforzar su mensaje, hay evidencia empírica. Si tú coges el MSCI World los últimos 4 años y coges su equivalente sostenible, pues el sostenible lleva casi un 11% más de rentabilidad que el MSCI World, ¿no? Con lo cual yo creo que está más que demostrable el sentido que tiene complementar una inversión con criterios ASG. A modo de reflexión también, nosotros lo que hemos hecho es elaborar un rating interno para todos los vehículos en los que invertimos, todas las empresas en las que invertimos, el típico rating ABC, y creemos que el mayor potencial está tanto no invertir en empresas de rating A, que también, sino invertir en empresas de rating B, ¿no? Porque son las empresas que te están demostrando de que están avanzando hacia implementar todos los criterios ASG, y creemos que es donde está la oportunidad de inversión en este momento en todo el tema sostenible. Bueno, pues estamos en recta final un poco de, si me apuráis, de conclusiones. Hacemos un turno final así rápido de recomendaciones de última hora. Carlos. Mi recomendación de última hora es que la gente lea menos pero invierta más y que empiece a invertir cuanto antes. No importa tanto dónde, pero sí que es importante que empiece cuanto antes y que lo haga mes a mes. Sí, Rafael. En fin, yo sigo la teoría de que es preferible no tener pisos en propiedad y utilizar ese capital para capitalizarlo en otros productos, ya sean inmobiliarios o entiendo que en una cartera compuesta de inmobiliaria financiera, porque es realmente, no sé, esta tradición que tenemos, yo creo que hay que transformarla. Sí, sí, los bienes mostrencos, ¿no? Que decían los clásicos. Efectivamente, el mostrenco. Me encanta la palabra. Sí. Paco. Para mí lo más importante que hay que llevarse de esta charla, pues lo que yo le digo a nuestros clientes es cambiar el esquema mental. Es porque todavía yo me encuentro muchísima gente a mi alrededor, clientes y amigos, familiares, que creen que esto que estamos viviendo es algo temporal. Y para mí eso es el paso inicial sin el cual nada de lo otro es posible. Si tú crees realmente que la vida financiera de los años 90, 80 va a volver, entonces no tienes ningún incentivo para cambiar. Cuando aceptas que ni la pensión ni la rentabilidad normal, sin riesgo, van a volver, entonces igual sientes la necesidad de dar el paso. Entonces, para mí ese es el cambio mental más importante. Es un cambio mental y es muy importante y es muy difícil darlo. Es enormemente difícil. Una vez que se hace eso, y yo me doy cuenta de que hace mucho frío ahí fuera, está muy oscuro, ¿no? De que el mundo de la inversión, cuando antes pues tenías el 5% en tu cuenta, ING empezó con una cuenta naranja en el 99, te daba un 5% sin hacer nada. Ahora te digo que para conseguir ese 5% tienes que invertir en empresas de mercados emergentes que a lo mejor no están allí dentro de unos días, da mucho miedo. Pero hay manera, como decía José de la Vega en 1688, diversifica a largo plazo. Yo añado otro tema, las comisiones. Sé muy cuidadoso con las comisiones. Mira muy bien cuánto te está cobrando tu banco, tu gestora o tu broker. Mira los fondos indexados que mencionaba Carlos, estoy totalmente de acuerdo con él. No hace falta que te lo sepas, pero si no tienes muy claro dónde invertir, un índice, un mercado con no te metas en detalles, no te metas en follones, son más baratos y van como un tiro, ¿no? Entonces van bien, entonces es suficiente para empezar. Si luego ya te interesa la cosa, como decía David, esas inversiones accesorias, pero ese núcleo que mencionaba David, que me gustó mucho esa idea, un fondo indexado que me invierta en todo el mundo y te olvidas. Eso ya no es un lujo, es una piedra central en la estrategia financiera de las familias a partir de... Andrea, que estás... Sí,
Yo solamente dos ideas finales. La primera de ellas es que es imposible, creo, obtener beneficios en sociedades que no prosperan, de manera que creo que debemos estar todos muy atentos a toda la parte de sostenibilidad, cómo se desarrolla y sobre todo muy atentos a que no se quede en las altas esferas y en los grandes inversores institucionales que parece que son los únicos que saben dónde están los beneficios, ¿no? La inversión sostenible se democratiza, hay productos, hay que solicitarlos, hay que sentarse en el banco y pedir información sobre ellos, sobre todo en esta etapa en la que más se puede uno beneficiar de tener esta información, ¿no? Disponible. Igual que los ETFs o los fondos indexados han podido ayudar a democratizar también buena parte de una inversión a bajo coste, con baja comisión de gestión, también los beneficios de la inversión sostenible deben traspasar a las familias, a los hogares y no quedarse como como un producto de lujo. David. Como reflexión final, antes de buscar el producto para invertir, debes tener claro para qué quieres invertir, ¿no? Y eso es lo que te llevará a tener el producto ideal para cubrir tu necesidad. Como segunda reflexión, si yo tengo 100 para invertir, yo no me tengo que catalogar como cliente o como inversor conservador, moderado, decidido. Yo con los 100 que tengo puedo ser conservador para 30, puedo ser moderado para 40 y puedo ser decidido para 30 más, ¿vale? Por eso creo que es importante, cuando pienso en inversión, tener claro para qué estoy invirtiendo y eso es lo que me permitirá elegir el producto ideal. Y para acabar con lo que ha empezado Carlos, pues creo que el fondo de inversión es el producto que mejor se adapta a todo tipo de necesidades para invertir, con lo cual sería, pues como decía Carlos, mi producto estrella para invertir. Pues acabamos con María, que tuviste la intervención última del principio y te dejamos la última del final. Muchísimas gracias, Fernando. Me encanta ser la última porque recojo las ideas brillantes de todos mis compañeros. Pues yo soy una firme creyente de que el objeto de la inversión no tiene por qué ser solamente rentabilidad financiera, ¿no? Que puede ser mucho más. Creo que invertir de forma inteligente y diversificada puede conseguir este trinomio que comentaba antes, que es rentabilidad, riesgo e impacto. Pues oye, muchísimas gracias. Espero que nuestros oyentes estén satisfechos, que les haya sido útil y que vosotros hayáis estado satisfechos de cómo ha ido esto. Margarita, ¿nos das el ok? Vale, anda, estás con mascarilla y todo. Oye, pues nada, os deseo a todos buen fin de semana, ya que estamos en vísperas, y que lo paséis bien. Gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias, un placer. Gracias, Fernando. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Fernando. Hasta luego.